Al norte de Canadá, en medio del océano Ártico, se encuentra una isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con apenas 56.000 habitantes y más del 80% de la misma permaneciendo congelada. En este 2026, su nombre ha comenzado a aparecer una y otra vez en titulares internacionales. No solo eso, Estados Unidos, Francia, Alemania y Dinamarca han entrado en tensión por ella, mientras que Rusia y China muestran un creciente interés. Entonces, la pregunta se convierte inevitable. ¿Qué tiene de especial esta enorme isla congelada para atraer a tantas potencias? Acompáñame a responder la pregunta en este video. Ponte cómodo y bienvenido a Facteando Historia. Groenlandia está ubicada en el extremo noreste de América del Norte, casi por completo dentro del Círculo Polar Ártico. Aunque geográficamente pertenece a América, políticamente forma parte de Dinamarca, es decir, forma parte de un país europeo. Para entender el porqué hay que mirar a la historia. En el año 986, el explorador noruego Erik el Rojo llegó a la isla. Durante siglos convivieron distintas culturas inuit hasta que en 1261 Groenlandia pasó a depender del reino de Noruega. Más tarde, en 1380, Noruega y Dinamarca entraron en unión dinástica, por lo que Groenlandia pasó a formar parte de este nuevo reino conjunto. Sin embargo, en 1814, tras el Tratado de Kiel, Noruega se separó de Dinamarca, pero los antiguos territorios noruegos, incluida Groenlandia, quedaron bajo el control danés. Desde entonces, la isla pasó a formar parte de la administración danesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió a Dinamarca, por lo que Estados Unidos ocupó Groenlandia temporalmente, para evitar que cayera en manos alemanas. Esta ocupación se mantuvo hasta el 1945, periodo durante el cual Estados Unidos estableció diferentes bases militares en el territorio. Finalizada la guerra, Estados Unidos ofreció comprar Groenlandia por $100 millones, una cifra que hoy equivaldría a más de 1.200 millones. Dinamarca rechazó firmemente la propuesta, defendiendo a Groenlandia como parte esencial de su historia e identidad nacional. Aún así, en 1951, ambos países firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia, el cual permitía a Estados Unidos mantener e incluso ampliar bases militares en la isla si es que la OTAN lo consideraba necesario. Claro, siempre bajo el respeto formal de la soberanía danesa. Finalmente, en 1979, Groenlandia obtuvo un estatus de autogobierno, es decir, tenía autonomía en asuntos internos, mientras que Dinamarca mantuvo el control sobre política exterior, defensa y seguridad. Este es el modelo que ha prevalecido hasta la actualidad. Desde entonces, el movimiento independentista en Groenlandia ha crecido fuertemente, reforzándose en 2012 cuando el groenlandés fue reconocido como la única lengua oficial en el territorio. En los años recientes, especialmente tras el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos volvió a mostrar un fuerte interés en la isla. Primero intentó comprarla nuevamente, propuesta que fue rechazada, y luego mediante declaraciones que incluso insinuaron el uso de la fuerza. Para entender la situación en Groenlandia, conviene hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos que las grandes potencias actúan como inversionistas en el mercado, y que Groenlandia es una empresa estratégica dentro de una hipotética bolsa del Ártico. En esta bolsa, los analistas especulan que el valor de ciertos activos van a subir, impulsado por factores como el cambio climático y el avance de la tecnología de navegación. Bueno, pues es desde aquí que nace el renovado interés por la gigantesca isla. Groenlandia no es solo una isla, es un punto geoestratégico clave en el Ártico. Con el progresivo deshielo, se estima que en los próximos años el océano Ártico se convertirá en un corredor fundamental para nuevas rutas marítimas comerciales, capaces de reducir de forma significativa tiempos de transporte entre Asia, Europa y América del Norte. La tecnología actual ya permite a los barcos navegar en condiciones extremas, gracias a sistemas como el rompimiento de hielo. Por esta razón, los estados han comenzado a invertir cada vez más en este tipo de flotas. Hoy Rusia es el país con mayor capacidad en este ámbito, poseyendo más de 50 rompehielos, entre ellos 8 de propulsión nuclear, lo que le otorga una clara ventaja operativa en el Ártico. Al mismo tiempo, Groenlandia cuenta con importantes reservas de minerales estratégicos, especialmente tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y energética. Esta es una de las principales razones por las cuales China ha mostrado un interés constante en la isla.
con empresas chinas involucrándose en proyectos de infraestructura y de minería. Frente a este escenario, resulta más claro por qué Estados Unidos observa a Groenlandia con creciente preocupación. Washington teme perder influencia en una región que en los próximos años adquirirá relevancia comercial, económica y militar global. Es en este contexto donde aparece en la agenda de Donald Trump la idea de controlar directamente el territorio, desde la perspectiva que, si Groenlandia quedara bajo la influencia de potencias rivales, estas no solo obtendrían ventajas comerciales, sino que también podrían proyectar poder militar en una zona extremadamente sensible. No hay que olvidar que Groenlandia, aunque políticamente esté ligada a Europa, forma parte del continente americano, lo que convierte cualquier presencia hostil en la isla en una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, estas aspiraciones estadounidenses no han estado exentas de críticas. Una postura más agresiva respecto a Groenlandia tensiona las relaciones con los aliados europeos. Recordemos que Dinamarca y Estados Unidos son miembros de la OTAN. Esto implica que cualquier intento de tomar Groenlandia por la fuerza equivaldría, en los hechos, a atacar a un aliado. Un escenario así no solo tendría consecuencias bilaterales entre Washington y Copenhague, sino que generaría un impacto profundo en todo el bloque occidental, especialmente entre los aliados europeos de Estados Unidos. Podría derivar en una crisis de confianza sin precedentes, reabriendo debates que Europa ya creía superados, como la autonomía estratégica y el rearme militar europeo. En este contexto, Francia y Alemania han enviado recientemente contingentes militares a la isla. Si bien su presencia es principalmente simbólica y realmente no altera el equilibrio militar en la región, el mensaje político es clarísimo: respeto a la soberanía danesa y rechazo a cualquier intento de apropiación forzada de Groenlandia. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué acontecimientos crees que veremos en los próximos meses respecto al destino de Groenlandia? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Los dioses resplandecen.